¿Qué pasaría si les dijera que en Elbaf pueden haber gigantes que ya conocieron a alguien que despertó la fruta del dios del sol en el pasado? Seguramente pensarán que me pasé de porritos, pero no, nada de eso. Déjenme explicar, ya que todo esto se debe a que se ha teorizado mucho que hace 200 años alguien pudo haber despertado la fruta Gomu Gomu, ya que todo parece indicar que el robot gigante del siglo vacío funciona gracias a la energía que produce el despertar de la Ito Ito modelo Nika, y sabemos que este robot despertó hace 200 años. Por lo que si sumamos 1 más 1, es normal pensar que alguien con la voluntad de Joy Boy pudo haber despertado esta legendaria fruta hace 200 años. Incluso he llegado a pensar que esta persona ya era alguien muy influyente para ese entonces y que estaba dispuesto a atacar al gobierno mundial. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué pasó con él? Para responder esta pregunta es necesario primero mencionar un par de cosas interesantes que pasaron hace 200 años y que podrían ser pistas de las aventuras del antiguo Joy Boy, o sea, el antiguo de hace 200 años, y que muchas de estas cosas que les voy a mencionar fueron causadas directamente o indirectamente por esta persona hace 2 siglos. Y es que de hecho la fecha de hace 200 años tiene mucha mística dentro del manga de One Piece, ya que por esa época se nos dice que los peces bravo empezaron a habitar los alrededores de Green Pit, haciendo así que la gente de Dressrosa no pueda pasar a esta isla. Además, también se nos dice que el St. Breeze llegó a Skypiea y desapareció sin dejar rastro. Pero esto no es lo único, ya que también se nos dice que hace 200 años el gobierno mundial se alió con el reino Ryugu tras siglos de discriminación, además de que el gobierno mundial prohibió la esclavitud, como para asegurar una buena convivencia o un acuerdo de paz. Y también, relacionado a esto, se nos dice que fue hace 200 años que el reino Ryugu participó en el Reverie, y no fue hasta 200 años después, o sea, en el presente, que volvió a participar de esta gran ceremonia. Y ya por último, se nos dice que hace 200 años el robot gigante de hierro intentó escalar la Red Line. Todos estos sucesos importantes me parecen curiosos, ya que es extraño que tantas cosas interesantes pasaran en torno a un periodo de tiempo tan corto. De hecho, todo esto me hace pensar que todo esto fue causado por ese Nika que existió hace 200 años, ya que al igual que Luffy, este sujeto también iría de isla en isla cambiando cosas y siguiendo su aventura, y que bueno, en esa aventura, en el trayecto, hiciera cosas como las que hace Luffy, cambiar países, salvar personas y todas estas cosas, ¿sabes? Para poner un ejemplo, no descarto que los miembros del St. Breeze fueran feroces y temidos piratas y que el antiguo Nika de hace 200 años los derrotó en la Isla del Cielo. Esto pues tan solo es un ejemplo, pero vamos, es como para dar un contexto. Así que al igual que esto, es muy posible que este dios del sol fuera el responsable de la participación del reino Ryugu en el Reverie y también causante de que los peces bravo habitaran los alrededores de Green Pit. Aquí también tengo una pequeña teoría, por así decirlo, y es que quizá los humanos estaban acabando con los enanos o atacándolos, y entonces es aquí cuando Joy Boy decidió pedirle a los peces bravo que habitaran esta zona para proteger a esta especie. Obviamente esta petición se la haría por medio de la voz de todas las cosas o algo por el estilo. Todo esto que les acabo de decir me lleva a pensar que este Joy Boy, al igual que Luffy, continuó con su aventura y fue capaz de llegar a un punto de tener muchos aliados, incluyendo a la raza de los gigantes, y que incluso llegó a encontrarse con el gigante de hierro, el cual tengo las sospechas de que se encontraba para ese entonces en la isla de Elbaf. Pero bueno, el asunto es que este Joy Boy decidió enfrentarse al gobierno mundial, sin embargo, lastimosamente murió en la batalla, y es por esta razón que el robot gigante se quedó sin energía tan de repente, o en una situación un poco incómoda, vamos, escalando la Red Line, es una situación un poco rara, ¿no? Y si queremos ser un poco más creativos, podríamos decir que, qué sé yo, Luffy estaba peleando en Mary Joyce contra Imu, y el robot gigante iba para apoyarlo, pero fue ahí cuando Imu acabó con la vida de este dios del sol, y bueno, el robot gigante quedó a mitad de camino. Un ejemplo, básicamente. Así que como ya mencioné, las razones de la muerte de este Nika pueden ser muchas, como enfrentarse con Imu o los almirantes, o quizá no contaba con el poder o los aliados o las armas ancestrales necesarias para enfrentarse al gobierno mundial. Y ahora, respondiendo a la pregunta del inicio, es posible que en Elbaf hayan gigantes que en el pasado conocieron a Nika, y que por esta razón los gigantes conocen tanto sobre este dios, y quizá también es posible que sea por esta razón
que este es el dios de los gigantes, ya que en el pasado les dio esperanza de poder algún día acabar con el terrible y tirano gobierno mundial. Como dato adicional, no olviden que los gigantes viven 300 años, por lo que muy seguramente debe haber un gigante viejo arrugado como una uva pasa que muy seguramente lo haya conocido y se acuerde de él. Y ahora, por otro lado, muchos se preguntarán, pero Emperoros, ¿cómo es posible esto si Vegapunk no nos mencionó nada de esto? Y bueno, la respuesta a esto es muy simple, muy sencilla, ya que es bien sabido que el gobierno mundial oculta y censura todo lo relacionado ya sea con Nika, el siglo vacío, los Poneglyph, etc. Por lo que vamos, no pudo ser difícil para ellos borrar todo lo relacionado a lo que pasó en dicho incidente hace 200 años. Es que además recordar que es mucho tiempo, por lo que hacer que la gente se olvide es mucho más fácil. Y ya con esto llegamos al final de esta teoría, de este video. Si les gustó, porque es que vamos, si llegaron hasta acá es porque les gustó el video, así que no duden en darle like, suscribirse y qué sé yo, compartirlo con algún amigo suyo que también le guste One Piece, qué sé yo, el asunto. No olviden que no hay capítulo porque hay 3 semanas, pero creo que ya solo faltan 2, así que bueno. De ser posible nos vemos mañana con un nuevo video y chao chao.